¿Cómo se dice perdóname, discúlpame en quechua? Si quieres pedir disculpas a tu enamorada, ¿qué le dirías? Son palabras que nos podrían ayudar en algún momento de nuestra vida. Palabras que te pueden ayudar cuando te encuentres en una situación muy fea, muy horrenda o tal vez cuando necesites. En este caso hablamos de pedir perdón, disculpa, pero perdóname, discúlpame en quechua. Guay, qhipanachaykunaka kay piñakaruyku hukmanta Jesuasimenchispi rimaykunata allinta yacharunanchispaq kunapunkay yachasunchis. Hoy día vamos a aprender algo muy interesante. Como yo digo, discúlpame en quechua. Como yo digo, perdóname en quechua. Estas dos palabras se van a resumir simplemente en una sola palabra, que vendría a ser pampachaguay. En algunos casos dicen pampachaguay, algunos dicen pampachayguay, algunos podrían decir pampachaycuay. O sea, la expresión de la persona va a depender mucho de cómo es la intención. Si yo digo pampachagua, estaría diciendo perdóname, pero de una manera más fría, por cumplir, podría parecerse. Pero si yo digo que pampachayguay, esta Y que le aumentamos pampachayguay, ya nos estaría dando una intención más fuerte de pedir disculpas. Y en algunos casos decimos pampachaycuay, perdóname. Esa sería también otra manera de pedir disculpas. Entonces, estimados amigos, hablamos de esta palabra desde diferentes puntos de vista o de diferentes tonos, porque recordemos que muchas veces hablamos, pero va a ir acompañado siempre con la intención, con la fuerza, con la intensidad, como lo dices, los gestos. Eso hace mucho también en el quechua. Así que, estimados amigos, hemos aprendido esta palabra. Si en algún momento necesitas pedir disculpas y dices, por ejemplo, yo digo, papá, perdóname, tejitei, pampacheiwei. Mamá, discúlpame, mamay, pampacheiwei. Esas serían las expresiones que podemos nosotros utilizar. Si quieres pedir disculpas a tu enamorada, ¿qué le dirías? Yanay, yurupi, pampacheiwei. Huchalirukunin. Por ejemplo, en este caso decimos, huchalirukunin. He pecado, he errado y cometido un error. También podría ser esto. Huchalirugonen, pampachaiway. Estarías diciendo, he errado, perdóname. O simplemente también pantarunin, pampachaiway. Me he equivocado, perdóname. ¿Ya? Pantarunin, pampachaiway, me he equivocado. Y si has mentido, dice, yuyarukunin, pampachaiway. Yuyarukunin, pampa Cheyway. Estas son algunas expresiones que vamos a utilizar en el quechua, estimados amigos. Nos vemos en un próximo video y no olvides de aprender quechua y de seguirnos por nuestras redes sociales para aprender más y más y más y más del quechua. Tú para...